Bienvenidos al servicio de adoración del primer día de la semana. Es un día lluvioso, pero un día hermoso porque estamos aquí para servir y adorar al único Dios vivo que existe. El día de hoy he preparado una lección, la cual es un poco inusual, pero esta lección habla acerca de las bendiciones que recibimos y que estas bendiciones se pueden convertir en maldiciones. Entonces la lección se titula Bendiciones y Maldiciones. Pero pongamos un ejemplo acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si encontramos a un hombre en Chicago o en cualquier parte del mundo que gana la lotería, y luego vemos en el periódico que esta misma persona muere asfixiado por monóxido de carbono por causa de que el carro que había comprado con aquel dinero que había ganado de la lotería le causó la muerte. Ganar la lotería fue una bendición para él, si así lo podemos tomar. Pero esto llegó a ser una maldición, pues le costó la vida eventualmente. Tenemos una advertencia de Dios hacia nosotros. En el libro de Deuteronomio, abran sus Biblias al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, leeremos del versículo del 10 al 12. Y dice así: Cuando Jehová Dios, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacobo, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cinternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jehová les había prometido a los padres, a Isaac, a Abraham y a Jacobo, una tierra que él les daría. Estos entraron a esa tierra y recibieron ciudades grandes, ya formadas, buenas, cosas que no habían edificado ellos. Tenían todo, tenían cinternas, tenían viñas, podían vivir en esa tierra sin hacer más que casi nada. Y todo esto eran bendiciones que Jehová les había prometido. Pero el versículo 12 les da una advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Mas no obstante de que habían recibido todas estas bendiciones, se olvidaron de Dios. Ahora vamos a la parte de nosotros. Nosotros somos muy bendecidos. Vivimos en una tierra que produce. Vivimos en una tierra que tenemos todo. Y todas estas son bendiciones. Ahora, ¿en qué debemos tener cuidado? Tenemos la ciencia. La ciencia es una gran bendición. A través de la ciencia tenemos carros que nos traen al servicio, tenemos autobuses, tenemos trenes, y si vamos lejos tenemos aviones para poder llegar ahí. Entonces pensaremos que la ciencia es una gran bendición. La ciencia nos ha dado también una forma de vida muy fácil. Si tenemos calor, tenemos ventiladores. Si tenemos sed, tenemos agua potable que podemos beber a la hora que queramos. Tenemos también medicina si nos enfermamos. Y pensaremos otra vez, qué gran bendición. Qué gran bendición tenemos al tener todas estas cosas que la ciencia nos proporciona. Pero la ciencia puede llegar a ser una maldición. ¿Cómo es así? Si todo lo que estamos oyendo está bien, pues sí.
La ciencia puede ser una maldición, porque a través de la ciencia el hombre comienza a pensar que lo sabe todo. Vemos que a veces los profesores y los doctores en la universidad son arrogantes. Son arrogantes creyendo que todo lo saben. Y algunos de ellos, no solamente eso, sino que comienzan a burlarse de la religión. Y algunos de los ingenuos, algunos que están con ellos, se dejan intimidar creyéndolos que son hombres grandes, hombres que saben todo. Pero estos hombres, estos sabios, son hombres y mujeres con prejuicios iguales al que tenemos nosotros y todos. Vemos que discuten entre ellos mismos, no están de acuerdo entre ellos mismos, tienen diferentes ideas. Hay 3 puntos importantes que debemos ver. Y cuando la ciencia se dirige a ellos, no puede dirigirse a estos puntos importantes de la vida con certitud. Estos puntos son: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Cuando los científicos tratan de dar una contestación sin Dios, siempre hay un desastre. Algunos de ellos participan en comunidades socialistas. No quieren tomar en cuenta a Dios. Pero estas comunidades socialistas y ateas que dejan a Dios fuera de esta vida están fracasando. Veamos en 1 Corintios capítulo 3, en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 al 20. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 al 20, nos dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Nadie se engañe. Aquel que se cree sabio no es nada para Dios. Sabemos que aunque hay mucho de lo que leemos que no captamos, eso no quiere decir que no existe. Por ejemplo, los peces viven en una pecera pequeña y no captan mucho de lo que está alrededor de ellos. Tenemos la política que no la entendemos completamente. Tenemos algunos motores que tienen ciertas partes y trabajan de cierta manera que no nos damos cuenta cómo, no sabemos. Pero esto no significa que no existen. Todo esto existe. Nosotros podemos creer en base de lo que sí entendemos, en base de lo que captamos. Y debemos confiar en lo que no entendemos. La ciencia es una bendición solamente si aceptamos estos 2 puntos. Veamos uno de ellos. Hablemos de las riquezas. Las riquezas son una bendición. Pensará usted que la riqueza es una bendición. Y puede ser que sí. Leemos en el Antiguo Testamento acerca de hombres que fueron muy ricos. Tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, a Jacobo.
que fueron bendecidos en una forma material muy grande. Eran hombres ricos. Sabemos que todo esto fueron bendiciones de Dios hacia ellos. Pero la mayor parte del tiempo, las riquezas son maldiciones y no bendiciones. Veamos primero de Timoteo capítulo 6, primer libro a Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Y Pablo, hablando a Timoteo, le dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos que la riqueza no nos lleva a un lugar bueno, especialmente cuando nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pues tarde que temprano ese amor nos apartará de Dios. Las riquezas son una bendición. Puede ser que sí. Pero cuando leemos este pasaje de que el amor al dinero nos llevará a una perdición, veremos que puede ser una gran maldición. Conozco a algunos hombres que allá en su país eran pobres. Eran pobres, pero eran felices. Estos, al llegar a este país rico, cambiaron. Y muchas veces eso es lo que sucede. La gente cambia. Estos hombres se volvieron un poco con dinero, y con su dinero se metieron en el egoísmo. Llegaron hasta el término de un divorcio y su vida se tornó complicada, muy complicada. A veces pienso que podrían estos hombres haber sido más felices en el campo, comiendo frijoles, que aquí en este país, con todos los lujos y con todo lo que pueden hacer. ¿Por qué? Porque las riquezas llegan a ser una maldición. Cuando la codicia, cuando el dinero y el amor al dinero llega a ellos. Llegar a los Estados Unidos es un sueño para muchos. Es un sueño. Y se ve como una bendición, así como los judíos miraban la tierra prometida. Esta es tierra prometida para muchos. Pero quiero que sepan que hay cristianos que al llegar a este país abandonaron a Cristo. Y estos, en el día del juicio, van a maldecir el día que vieron esta tierra. ¿Por qué? Porque a través de ese dinero y la prosperidad se han alejado de lo mejor de todo: Dios y Cristo. Vemos una buena vida moral como que es algo muy bueno. Pero veamos de esta forma. Veamos, la vida de ladrones y drogadictos son tristes y son desagradables. Esas vidas son malas. Y vemos que es una bendición el no vivir como ellos, el vivir de otra manera. Pero una buena vida moral puede ser peligrosa. Porque a tener esa vida moral
llegamos a pensar estar bien sin estar con Cristo. Aún estando alejados de Cristo, pensamos que estamos bien porque nuestra vida es muy moral. Tenemos una historia en el libro de Lucas. Abran sus libros, sus Biblias, a Lucas capítulo 18. Hablamos de un hombre. Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 25. Y dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Vemos que este hombre le preguntaba a Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice acerca de los mandamientos. Y este hombre le dice, he vivido toda mi vida guardándolos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tenía una vida moral muy alta y consideraba él que su vida moral era recta. Pero Jesús le dice, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Entonces todo aquello se vino abajo, porque no quiso estar con Jesús. Es igual cuando escogemos el mundo y no escogemos a Jesús. Y así son muchos el día de hoy. Te dicen, no me hables de Cristo. Yo soy bueno. Yo nunca he hecho nada malo. Yo no puedo creer que vaya a estar en el infierno. No necesito a Dios, soy bueno. Deben mostrar gratitud, agradecimiento, pero no quieren demostrar su amor. No piensan que sea necesario porque ya tienen unas vidas morales muy buenas. La enfermedad más peligrosa en este mundo es el cáncer. El cáncer no duele y no muestra una forma visible primeramente. Sabemos que si se encuentra pronto puede ser tratado, pero uno con el cáncer piensa estar bien porque al principio no duele. Cuando se dan cuenta de que tiene cáncer, ya es demasiado tarde para tratarlo. El pecado más peligroso es el que no se nota fácilmente. Por ejemplo, la ingratitud. La ingratitud de que Jesús vino a este mundo a morir por ti. Y que tú pienses que con una vida moral buena ya eres salvo y no necesitas eso. La ingratitud es peligrosa. A veces es más fácil convertir a un borracho o a una ramera que a un buen ciudadano. Porque aquel borracho sabe que está cometiendo pecado, aquella ramera sabe que está en pecado. Pero aquella persona que se siente un buen ciudadano no se da cuenta de su pecado. Entonces así es como la vida moral puede llegar a ser una gran maldición para ti. En este país tenemos la libertad de culto, la libertad de adorar. Y qué gran bendición es esa, pues en otros lugares no existe. Aquí no hay que estar vigilando a la policía
para que no nos arreste. Pero no es así en todo lugar. Tenemos noticias de que en China los hermanos tienen que adorar en un bosque, escondidos, para que la policía no los arreste. A veces se ve noticias en los periódicos que han arrestado a varios cristianos en alguna ciudad. Fueron arrestados por la policía. Demos gracias a Dios de que aquí en este país no es así. Pero esta bendición que tenemos, esta bendición de libertad, de adoración, puede convertirse en una maldición. ¿Cómo es así? Si no apreciamos el privilegio de adorar a Dios, si llega a ser esto una rutina o llega a ser un dolor, ¿cómo mostramos esto cuando decimos no quiero ir porque me aburre? Me aburre escuchar las enseñanzas. Piensen en esto siempre. Podrían decir esto en China, donde están arriesgando la vida para adorar a Dios. Debería darnos vergüenza a todos nosotros, que tenemos la libertad de adorar y no lo hacemos. Vayamos al libro de Amós, capítulo 5, versículo 21 y 22. Libro de Amós, capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieseis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Dios aborrecerá aquel servicio, aquella adoración que no es sincera. Tenemos el privilegio de adorar a Dios, pero si lo convertimos en una rutina, en un dolor, si decimos que nos aburre, Dios no recibirá esa adoración tuya. También tenemos Biblias por donde quiera aquí en los Estados Unidos. Las encontramos en todas partes. Se puede comprar inclusive en las tiendas de $1, valiéndote $1, una Biblia. La palabra de Dios en este país es accesible, donde quiera la encuentras. Pero no es así en todas partes. Vayamos otra vez a China. En China tienen problemas para poder encontrar las Biblias. Es más, el gobierno no permite que se les lleven Biblias allá. Hay otros lugares en los cuales las Biblias son muy caras y no cualquiera las puede obtener. Nosotros las tenemos en abundancia y baratas. Pero ¿puede la abundancia de Biblias ser una maldición? Claro que sí, si es que no la apreciamos. La abundancia de Biblias puede ser una maldición si usted no aprecia aquello que está recibiendo. Y a veces no apreciamos aquello que es abundante, porque sabemos si no lo agarramos el día de hoy, lo agarramos mañana porque hay mucho. Si usted deja la Biblia en su mesa y nunca la abre, si usted no viene a los estudios bíblicos y no se esfuerza por aprender la palabra de Dios, si usted no viene a los estudios bíblicos, si usted no lo hace, entonces el día del juicio, acuérdense de esto, el día del juicio los chinos van a juzgarle porque ellos se esfuerzan aún exponiendo su propia vida. Si a usted le cuesta trabajo entender la Biblia,
Déjenos que le ayudemos con un estudio bíblico y usted podrá comprender lo bueno que es obtener una Biblia y la palabra de Dios y Cristo con ustedes. Hablemos también de tener una buena salud. Tenemos medicinas, tenemos hospitales que son muy grandes y todo esto son bendiciones. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos aquí si no fuera por la medicina moderna? Pero hay países pobres que mueren muchos jóvenes y muchos niños por falta de estas facilidades. Yo gozo de buena salud, casi nunca estoy enfermo, pero la buena salud puede ser una maldición también. ¿Cómo es que puede ser una maldición tu buena salud? Tu buena salud puede ser una maldición porque hace creer que la gente no necesita a Dios. Los hace pensar que Dios no es aquel que le da la salud. Pero el hecho de que tu vida y la mía es como una neblina que se desvanece pronto, debemos prepararnos. Aún teniendo una buena salud, necesitamos a Dios. Vemos que con la buena salud, la gente piensa que va a vivir para siempre. Pero la Biblia nos dice que esta vida es corta. Con la enfermedad, muchos piensan en Dios. Alguien después de un ataque cardíaco buscó a Dios, pero al mejorarse se olvidó de Él. Ya estaba bien, ya no necesitaba a Dios. Tenemos otras ilustraciones positivas también. Hay paralíticos en el cuerpo, pero que son fuertes en el espíritu. Eso es positivo, la salud. No deje que la buena salud sea una maldición para usted. Ahora vamos a pensar en el oír el Evangelio. ¿Es el oír el Evangelio una bendición? Claro que lo es. Oír el Evangelio es una bendición que nos la ha proporcionado Cristo Jesús y que a través del Evangelio podemos ser salvos. ¡Qué gran bendición! Hay un propósito, llegar al cielo. El Evangelio nos dice que Dios nos ama tanto que ha mandado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, por ti y por mí. El Evangelio me proporciona comunión con Dios y una esperanza en el cielo. Pero quiero que sepan que este Evangelio será la maldición más dolorosa de su vida si usted lo rechaza. Si usted rechaza este Evangelio, no será una bendición para usted, sino una maldición. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 34. Lucas, capítulo 2, versículo 34. Dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este ha puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su venida, de la salvación que Él iba a traer. Dice que Él iba a ser caída para muchos, pero también iba a ser levantamiento para muchos. Cristo puesto
para caída y para levantamiento de muchos. ¿Qué es el Evangelio para usted? Una bendición si usted lo acepta. Pero ¿qué es el Evangelio cuando usted no lo acepta? Una caída, una maldición. Cristo ha sido puesto para caída y levantamiento, bendición o maldición. ¿Qué bendición hoy si alguien obedece el Evangelio? ¿Por qué? Porque tendrá una vida eterna cuando esta vida termine. Pero si usted el día de hoy tiene en su mente rechazar este Evangelio que le proporciona salud y vida eterna, este Evangelio será una maldición para usted. Hay dos caminos, nada más dos. ¿Quiere usted ser salvo? Tiene que obedecer el Evangelio y a Cristo. ¿Aspira usted a una maldición? Espero que no. No se vaya de aquí sin obedecer el Evangelio. Esta quizás sea su última oportunidad. Esperamos que esto que ha escuchado usted el día de hoy le ayude para recapacitar y pensar que hay una vida futura, la cual usted tiene el deber de cuidar. Si usted quiere estudiar más de la palabra, tenemos estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. También nos reunimos cada domingo a las 3 de la tarde a estudiar la palabra. Tenemos estudios a través de correspondencia. Si usted está interesado, háblenos al teléfono 219-228-1923 o visítenos aquí en la Iglesia de Cristo en Hammond, Indiana, en el 2133 de la calle 169. La palabra de Dios lo salvará, pero necesita usted aceptar el Evangelio. Que Dios los bendiga.